Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga más. Dios le bendiga mucho más, amada iglesia. Una vez más estamos aquí delante primero de la presencia del Señor y luego delante de la presencia de ustedes. Una vez más, Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia, a todos los líderes, diáconos, síndicos. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que se van a conectar a través de esta página de la iglesia. Le damos la bienvenida a todo aquel que quiera venir a escuchar la palabra del Señor. Bien, amado, queremos empezar este breve mensaje de la palabra del Señor con una oración, dándole gracias a Dios porque las cosas están mejorando día tras día. Dios es bueno y Dios tiene y tendrá misericordia de su pueblo. ¿Qué le parece si oramos todos juntos y le damos gracias a Dios por las cosas grandes y maravillosas que hace en medio de su pueblo? Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque extendiste tu brazo de misericordia, Señor, y estamos saliendo de esta pandemia, Señor, de este contagio. Estamos casi a las puertas, Señor, de que esto se acabe, Señor. Pero te pido, Dios, que tenga misericordia, Señor. A pesar de los hechos que han acontecido en esta semana, en estos días, Señor, tú te glorificas en una forma especial en medio nuestro. Oramos, Dios, por tu pueblo, para que nos cuide, para que nos guarde, Señor, y que tu gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. Oramos, Dios, por nuestra iglesia, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, por cada jovencita, por cada niño, Señor. Oramos por ellos para que tú los cuides y los guardes. Oramos por nuestros hermanos que van a salir a trabajar con toda libertad, Señor. Te pedimos, Dios, que tú les cuides, les guardes, Señor. Señor, que tu protección divina esté con ellos. Señor, asimismo, oramos, Señor, para que tu palabra siga fluyendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Bendícenos en gran manera en esta tarde. Señor, te presento mi vida a ti, Señor. Haz como tú quieras con nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos porque tus manos siempre serán las mejores manos. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto decimos amén? Bien, amado, damos gracias a Dios porque usted está ahí siendo testigo de esta transmisión de la palabra del Señor que va a ser expuesta para la gloria de su santo nombre. Bien, vamos a orar o vamos a tomar la parte en el mensaje, en la meditación de la palabra, de un versículo muy conocido. Siempre lo mencionamos, pero ¿qué tanto sabemos el por qué Pablo lo dijo? ¿Por qué Pablo tomó esta oración y la hizo suya? Y cómo nosotros en esta declaración bíblica escrita por el apóstol Pablo, dicha por el apóstol Pablo, puede funcionar o funciona en nuestras vidas. Pero hay algunas cosas que tenemos que explicar, ¿verdad? Que nos van a dar como base para que cuando nosotros declaremos esa frase, nosotros podamos tener conocimiento de causa. Aleluya, que cuando lo declaramos, aleluya, nosotros sabemos por qué la declaramos. Filipenses 4:13 es un texto muy conocido por toda la cristiandad de hace tantos años. Y la Biblia registra esta oración del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, claro está, con un propósito y un plan para enseñarnos a nosotros que aunque no podemos, con Cristo se puede. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le hemos puesto como tema a este mensaje ese mismo versículo. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Amigo y amiga, que si hay algo que usted no puede, dice muy bien, no puede. Hermano, hermana, si hay algo que usted no puede y está tratando de hacer, déjelo ahí, no lo haga. Porque en Cristo todo lo podemos hacer. Pastor, ¿usted está seguro que en Cristo podemos hacer todo lo que tenemos que hacer? Dicho está, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que explicar un poco por qué Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como si esta declaración fuera el sello de algo que acontecía en su vida, de algo que aconteció en su vida, y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una declaración de victoria del apóstol Pablo en medio de la persecución, en medio de la angustia, de la crisis, de la enfermedad, en medio de los problemas. Y eso es lo que hemos aprendido, y vamos a aprender muchas cosas en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las controversias, en medio de la violencia, en medio de tanta fatalidad en estos 3 o 4 últimos meses, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, más de 150,000 muertos. Pero en medio de toda esta situación, al igual que el apóstol Pablo, usted y yo tenemos que declarar esta palabra de victoria a la verdad que la hacemos mía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, el apóstol Pablo, aprendió en medio de las pruebas de la vida. En la vida que el Señor le permitió vivir. Y Dios nos va a permitir a nosotros aprender muchas cosas si acaso ya no hemos aprendido en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de estos hechos que han pasado en este día. Aleluya. ¿Verdad? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sabe qué, amado hermano? Tenemos que vivir una vida victoriosa. Usted, hermana, usted, hermana, tiene que aprender a vivir una vida victoriosa en su vida cristiana. Ser cristiano no es fácil. Después que usted ha recibido a Cristo, muchos de nosotros creemos que vendrá la felicidad. Es verdad que la alegría, el gozo, la felicidad viene por primera vez en una forma diferente, porque ahora tú ya eres salvo. Ahora tú entiendes que tus pecados han sido perdonados, pero lejos está de vivir una vida cómoda, cristiana, o de vivir, ¿verdad?, felizmente. No. Van a empezar luchas, van a empezar pruebas. Si todavía usted no ha pasado por prueba, prepárese, porque viene la prueba, viene la lucha, viene la crisis. Pero en este tiempo la iglesia completa hemos sido sometidos a una prueba, aleluya, de una pandemia, de un contagio del coronavirus, el COVID-19, con el propósito de angustiar nuestra alma, de entorpecer nuestra salud. Pero damos gloria a Dios, porque al igual que el apóstol Pablo, usted y yo hoy podemos decir, todo lo hemos podido hacer. Dios nos ha sanado porque Cristo nos fortalece. ¿Cuánto decimos? Amén. Las lecciones de la vida. Para yo hablar de la lección de la vida tendría que ocupar más espacio y más tiempo. Pero cada problema en sí trae una solución. Algunos dicen, pastor, estoy en un gran problema. Cuando una persona me dice estoy en un gran problema, yo estoy tratando de tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me ayude a aconsejar, a orientarle y darle la solución, porque cada problema tiene una solución. Lo único, amado, que no tiene solución es la muerte. Cuando mueres, a no ser que Cristo venga,
a no ser que Cristo haga un milagro y te resucite. Pero una vez que mueres, mueres. Pero aún así, aún en la muerte, hay una solución. Oramos a Dios. Si alguien está a punto de morir, oramos para que Dios lo salve, lo sane. Aleluya. Pero que se haga la perfecta voluntad de Dios. Y si la perfecta voluntad de Dios es que hasta aquí nomás llegaste, no hay oración. No hay nada, porque ya Dios lo estableció y no hay quien cambie eso. Pero dejemos la muerte a un lado, porque muchos se preocupan por la muerte. No se preocupe por la muerte, amado. Preocúpese en conocer a Jesús. Preocúpese que cuando venga la muerte usted esté listo, aleluya, para entrar en su encuentro con el Señor. Pero cada problema en sí trae una solución. Pero las soluciones vienen con lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas en el problema. Mire, si usted tiene un problema y usted encuentra la solución, o Cristo le da la solución, cada problema le va a dejar una lección y usted tiene que poner esa lección por hábito, por práctica, para que no vuelva a entrar al problema, amado. Si usted se endeuda demasiado y no haya cómo pagar, este es un problema. Y si Dios le abre la puerta para que usted solucione sus deudas, usted tiene que haber aprendido que no debe gastar más de lo que le ingresa. ¿Para qué? Para que no vuelva a tener el problema. Porque tal vez no haya solución. Usted cargará con el problema, porque no habrá solución. Muchos de nosotros no aprendemos, aunque tenemos problemas, aunque vienen situaciones, ¿verdad? Pruebas y dificultades que dejan lecciones para aprenderla, pero muchos de nosotros no aprendemos y vez tras vez sucumbimos, caemos, hacemos lo mismo, nos envolvemos en el problema, que al comienzo es como una bolita pequeña, luego se hace una bola grande y luego se hace un problemón grande. Por eso cada problema tiene una solución, pero también la solución viene con lecciones aprendidas para ponerlas por obras. Pablo pudo decir: todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Esto quiere decir que el apóstol Pablo, en medio de la crisis, en medio de las pruebas, él entendió que Cristo le ayudó, le guió, le fortaleció, y por eso él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de las batallas espirituales, Jesús el Señor está con nosotros, y nosotros podemos decir con toda libertad: yo puedo salir de esta porque Cristo me fortalece. Pero hay que tener cuidado en lo que tú te metes. Cuando las pruebas descienden desde el cielo, cuando las crisis son propuestas con un plan y un propósito, Dios está en control. Pero cuando tú te metes en un problema, yo me meto en una dificultad, a pesar que hemos sido advertidos de una forma u otra forma, ya sea por la palabra, ya sea por un profeta, ya sea por un sueño, por una visión, y a pesar, aleluya, que se te ha prevenido de ese problema y tú te metes, entonces Dios no fácilmente te sacará de ese problema. ¿Sabes por qué? Porque tú te metiste, hasta que reconozcamos y le pidamos a Dios que nos perdone. Entonces Cristo de la gloria te dará la solución para que puedas salir. Entonces dirás como el apóstol Pablo: a la verdad, yo quería salir de mi propio problema con mis propias fuerzas, con mis propias habilidades, con lo que aprendí, con la experiencia que tengo, ya que soy pastor, ya que soy diácono, como fuere. No, amado, hay problemas, aleluya, que solamente el Señor puede resolver, y por eso el apóstol Pablo, como usted y como yo, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted dirá: pastor, ¿será todo? Claro que es todo. Si la Biblia dice que es todo, amado. No tenga duda de la palabra de Dios. Si la Biblia dice
todos es todo. Cuando la Biblia dice que el Señor de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del mundo, está hablando de todos. A veces creemos que Dios ama a algún sector de la gente. A veces creemos que Dios ama mucho a Israel. Es verdad, Dios ama mucho a Israel, pero Dios ama al mundo. En el mundo están todos los países del mundo. Así que cuando la Biblia dice todo, es todo. Y si la Biblia dice todo lo puedo, es que todo lo puedo. Pero no es que lo puedas tú, es que Cristo lo puede en ti. Ahora, yo voy a entrar a una enseñanza de 6 puntos, muy importante, luego concluimos y nos vamos a casa tranquilo. O estamos en casa. Algunas lecciones que aprendemos en medio de las pruebas. Algunas lecciones que aprendió el apóstol Pablo y algunas lecciones que usted y yo tenemos que aprender por la Biblia para que al final podamos decir, a la verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay algunas lecciones aprendidas en la escuela de la vida. ¿Sabe que la vida es una escuela? ¿Sabe que la vida cristiana es una enseñanza? ¿Es una instrucción? El salmista en el Salmo 119, 71 dice una declaración también. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Repito, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otras palabras, tus leyes, tu palabra, tus mandamientos o tu perfecta voluntad por tu palabra. El apóstol Pablo aprendió en esa escuela de la vida, pero aprendió la palabra de Dios como debe ser cuando fue humillado. Y es que cuando nosotros somos humillados o quebrantados por el Señor, hay una lección que aprender, hermano. Y lo primero que aprendemos es a sujetarnos a Dios, a obedecer su palabra, porque hay un consejo de la palabra que cada vez que el Señor te quebranta, tú te humillas y en esa humillación le dices al Señor, Señor, ¿qué quieres que te haga? Como el apóstol Pablo dijo. Así aprendió Pablo. ¿Qué más aprendemos? Quisiera hablar más de esto, de este punto, pero quiero seguir avanzando. Aprendemos buenas prácticas todos los días. Las pruebas, las dificultades, las crisis, la insuficiencia, la debilidad, la incapacidad, todo eso. Cuando pasamos todas esas cosas, debemos aprender algunas cosas, lecciones y practicarlas porque son buenas. Miren, le voy a decir algo. Ahora en este mundo mucha gente está buscando de Dios. Mucha gente. Mucha gente va a ir a los templos. Mucha gente va a ir a las iglesias tradicionales. Mucha gente va a ir a las sinagogas. Muchos musulmanes van a ir a sus mezquitas. Mucha gente van a ir a su lugar de adoración. Algunos adorando animales, estatuas, otros otras cosas. Y nosotros los cristianos vamos a ir a adorar a Jesús, al Cordero Inmolado. Pero una cosa que nos deja claro esta prueba de esta pandemia es que la vida, amados, no la tenemos por segura. Cualquier cosa puede pasar. Y una de las cosas que debemos aprender está en el libro de Isaías 1, 16, 17. Muy conocido el texto. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended. Ahí está. Ahí está la palabra que debemos aprender, la lección. El pecado nos ensucia, el pecado nos hace oler mal, apestamos. Y estas pruebas, estas dificultades
nos están enseñando y nos dan una lección que delante de Dios debemos estar bien, porque no sabemos el día de mañana qué acontecerá con nuestras vidas. Por eso aquí dice: lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Dejar de hacer lo malo. La lección que vamos a aprender después de estas dificultades y pruebas y de estas cuarentenas que duraron casi 3 meses, vamos a aprender a dejar hacer lo malo. Vamos a quitar la iniquidad de vuestras obras, de nuestras obras delante de los ojos de Dios. La Biblia es clara y contundente, hermano. Hay que lavarnos, aleluya, con el elemento más eficaz, que no es un elemento terrenal ni inventado por el hombre. Este elemento descendió de los cielos, se llama la sangre de Cristo, que es la única que nos puede lavar y limpiar de todos nuestros pecados. Y eso es lo que tenemos que aprender en esta pandemia, en esta cuarentena, estar a cuenta con nuestro Dios, como dice Isaías 1:18, aleluya, lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Qué linda la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos amén, amado? ¿Qué más tenemos que aprender del gran maestro? En medio de la prueba, Jesucristo habló en Mateo 11:29 diciendo estas cosas: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué aprendemos en esta pandemia, amigo y amiga, que tú todavía no has aprendido? Pero en esta noche yo te digo, en el nombre de Jesús, mi Señor Jesús dijo hace más de 2000 años: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Toda esta crisis, toda esta pandemia, todas estas situaciones ha logrado que nuestras almas se turben. Ha logrado que nuestras almas se panijeen, que haya temor, que haya angustia, que haya sosiego. Y no es para menos, hermanos. Muchos hermanos han perdido el trabajo, muchos hermanos, aleluya, se han enfermado, otros ministros y pastores han partido a la eternidad. Hay iglesias sin pastor, en fin, aleluya. Todas estas pruebas y dificultades han causado desaliento. Nuestra alma necesita el descanso espiritual, y este descanso no lo encontramos en el hombre, este descanso no lo encontramos en la tradición, este descanso no lo encontramos, aleluya, en ningún hombre. Este descanso lo encontramos en Jesús. Pero mire cómo dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Si tú quieres descansar en el Señor, tienes que tener un corazón humilde y manso como el Señor, y someterse a la presencia de Cristo, para que Él te llame y te diga: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados y cansados, que yo los haré descansar. No yo, el Señor Jesucristo. Así dice la Escritura. ¿Qué otras lecciones aprendemos en medio de la prueba para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que todas las cosas conducen a Cristo. Cuando yo meditaba en esto, si usted, amigo o amiga, no entiende las cosas del Evangelio, porque hay mucha gente, incluyendo familiares, que no entienden las cosas del Evangelio. Algunos dicen que esa es la manera que Dios está tratando conmigo, que Dios trata de diferentes maneras. No hay diferente manera. La única manera que trata Dios con el mundo es a través de Cristo Jesús. Cristo es el puente para llegar al cielo. Deje ya de estar diciendo que hay muchas maneras. No hay muchas maneras. La única manera de llegar al cielo, el único camino se llama Cristo Jesús.
Pero sin embargo, un día todos, los que entienden y los que no entienden, habrá un juicio final, el gran juicio del trono blanco. Y ahí Dios resucitará todos los muertos, todos. Y no estoy hablando de los que murieron en Cristo, ya nosotros los cristianos estamos con el Señor. Es la otra gente, el mundo, aquellos que se murieron sin Cristo, todos serán levantados. Y tendrán la oportunidad, uno por uno, de estar delante del Señor Jesucristo, el gran juez y supremo. Dice la Biblia que se abrirán los rollos, el libro de la vida. Y dice que le dirán, porque el Señor sabe su nombre, y no hallará su nombre en el libro de la vida. Y todo aquel que no se ha hallado el nombre o su nombre en el libro de la vida, será echado al lago del fuego. Esas no son mis palabras, eso es lo que dice la palabra de Dios, la Escritura. Ahora bien, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque todo lo que pasa, problemas, sabe que hace más de 100 años hubo una pandemia terrible. La gripe española se llamó. También murió como 5 millones de personas. Tal vez murieron tanta gente porque no tenemos la tecnología o los científicos que tenemos ahora. Pero más de 5 millones murieron en ese entonces. Ahora han fallecido alrededor de 150.000 personas en el mundo, tal vez un poco más. Pero, amados, me preguntaba cuántos de ellos se fueron sin el Señor. O cuántos de ellos que no conocen al Señor un día partirán sin Él, creyendo que están en Él y no están en Él, pero un día le verán a Él tal como es Él. Unos, aleluya, para el tribunal de Cristo, para vivir eternamente con Él, y otros en el juicio final para la vida eterna, pero en el lago de fuego. Por eso Dios permite todas estas pruebas, porque todo va a conducir a Cristo Jesús. Usted amigo, usted amiga, usted hermano, usted hermana, se ha descarriado, no tiene excusa, me está escuchando a mí. Hay que venir a Cristo para que Cristo lo salve, para que sea perdonado por el Señor. Juan 6:45 dice esto: escrito está en los profetas y serán enseñados por Dios. Ahora mismo lo que le estoy hablando está escrito por los profetas en la palabra y serán enseñados por Dios. Aquellos que ahora mismo están escuchando esta palabra de Dios, no lo estoy enseñando yo, es el Espíritu Santo de Dios que me hace impartir esa palabra. Usted está siendo enseñada por Dios. ¿Qué cosa? Así que todo aquel que oye al Padre, porque estas no son mis palabras, estas palabras son del Padre, y aprendió de Él, viene a mí. Quiere decir que todo el mundo pasan por pruebas, por dificultades, y tienen que ser enseñados por un profeta que esté en la palabra de Dios, o un pastor, o un apóstol, como quiera llamarle, un ministro, un obrero, o alguien que predica la palabra de Dios. Dice, si he escuchado el mensaje de Dios y le ha obedecido, aleluya, viene a Jesús. Todo lo que pasa en este mundo, el propósito es que aprenda y venga a Jesús. La lección más grande que está dando Dios para todo el mundo a través de esta pandemia es que se acercan, aprendan de Él, aprendan de Jesús para que puedan llegar al Padre. Quinto, para yo poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aprendo como el apóstol Pablo aprendió en medio de las pruebas. Una de las lecciones que yo aprendo es que mi alma tiene que ser purificada. Cada vez que pasas por una situación, Dios quiere velar tu vida. Quiere que tú aprendas algo de Él. Quieres limpiar tu alma. Jehová Dios le dijo a Jeremías,
si entresacares lo vil del mundo que tienes. Mire lo que le dijo al profeta, si entresacares lo vil que tú todavía cargas. Usted dirá, pastor, el profeta Jeremías, sí. Hay muchas cosas que necesitamos en nuestra alma ser purificada. Cuando digo alma, estoy hablando de mi persona, mi sentir, yo, mi persona, lo que yo soy, lo que yo he aprendido, toda mi persona, todas mis debilidades. Hay cosas que necesitan ser purificadas. Efesios 4:20 al 23 dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso y le señalaba que sus almas necesitaban ser limpiadas y purificadas. Y por eso le dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra alma, o de tu voluntad como persona. Las lecciones que aprendimos a través de las pruebas, como la iglesia de Éfeso, que hubo persecución y problemas, él dijo, aprendan lo que el Señor Jesús le ha enseñado. ¿Qué cosas? Que dejen la pasada manera de vivir. Esta pandemia, esta cuarentena, va a hacer que muchas personas aprendan algunas lecciones que tienen que cambiar en su vida. Y una de ellas es que dejen de vivir en su vieja manera de vivir. Hay que dejar esas cosas. Hay que renovarnos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Hay que dejar que a través de estas pruebas, de estas dificultades, el Señor pueda renovarme mi alma, mi espíritu. Por eso yo he dicho, digo y seguiré diciendo. La iglesia, aquellos que verdaderamente se llaman iglesia, tendrán que ser diferentes. Algo tiene que haber hecho Dios, tiene que haber pasado en tu alma después de este largo trajinar de esta cuarentena. Y esto no se trata que los primeros meses las iglesias se llenen y haya hambre, tarde o que temprano. Porque el 9/11 se acuerda aquella tragedia del terrorismo. Después del 9/11, muchos se volvieron a la iglesia, muchos regresaron a los templos, pero poco a poco volvieron a su normalidad. Por eso yo me asusto o me preocupo cuando escucho a algunos personajes que dicen en la Biblia, o que dicen, perdón, en las redes sociales, o en algunos mensajes, que regresaremos a la nueva normalidad. La iglesia tiene que regresar a algo nuevo, pero no a la normalidad que era antes, porque tenemos que ser mejores. Debe haber más humillación, debe haber más unidad, debe haber más obediencia al Señor, más alabanza, más adoración, en fin, más sujeción, más cooperación, más colaboración, en fin, cosas mayores, cosas grandes que hacer para Dios. Debemos ser una iglesia diferente. Una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, así como la iglesia primitiva, que habían señales y milagros, y dice la Biblia que el Señor añadía los que iban a ser salvos. ¿Usted está dispuesto a ser diferente, cambiado? ¿Qué dice usted, amado? ¿Podrá alguien escribir ahí, pastor, estoy muy de acuerdo con usted, yo ya soy diferente, Dios ha cambiado mi vida, algo está pasando, yo soy una persona diferente y ahora yo creo en el Espíritu, aleluya, que si había una vieja manera de vivir, eso ya quedó, ahora yo soy nuevo en Cristo Jesús y renovando mi espíritu y mi alma?
¿Cuánto decimos amén? Sexto y el último, esta pandemia o esta situación o los acontecimientos que están pasando, que algunas personas lo están sufriendo. Mire, hermano, muchos, y yo soy uno de los primeros, cuando yo vi el video, yo dije, esto está terrible, esto es un crimen. Pero al igual que eso es un crimen, hay muchos hispanos, americanos y aún hermanos de color o gente de color que tenían negocios por las ciudades, por los pueblos. Usted ha visto por las redes sociales cómo esas personas, vándalos, porque no lo puedo llamar que gente que protesta, vándalos, violentos, criminales, no solamente han hecho vandalismo en las tiendas, sino que también han golpeado a personas, ancianos. Yo no sé usted cómo llama eso, hermano. Yo no puedo entender eso. ¿Qué va a pasar? Hay persecución para estas 4 personas que cometieron homicidio. Está bien que el peso de la ley, Dios respeta el peso de la ley que esté sobre ellos. Pero ¿qué vamos a hacer con aquellos vándalos que están registrando en el video? ¿Qué va a pasar con ellos? Y no solamente en este país, en muchos países. Y usted fuera dueño de uno de esos negocios que está casi en quiebra. Lo único que le queda es lo que hay ahí, y encima vienen, le golpean, le destruyen, le roban. A veces lo han golpeado. ¿Qué vamos a hacer con esos vándalos? Están igual aquellos homicidas que mataron a George, al igual que estos que hicieron ese crimen con otras personas. Están igual. Por eso yo no celebro. Yo celebro a Cristo Jesús. Yo celebro la justicia de Dios. Hay que orar para que Dios haga justicia. Dios va a hacer justicia con estos 4 elementos. Claro que sí. Pero Dios hará justicia con aquellos vándalos. Aleluya. Que comenzaron a hacer protesta y de pronto hacen lo que tienen que hacer. Y no venga a decirme a mí que yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el racismo. Eso no es de Dios. Pero Dios es justo. Así como queremos justicia para aquellos, y bien hecho, hay que pedir justicia por aquellos que vandalizaron a tantos negocios, y muchos de ellos hispanos como usted y como yo. En Los Ángeles, en Houston, en Nueva York. Que Dios tenga misericordia. En todo lado. Yo no estoy de acuerdo con ninguna brutalidad, ningún homicidio, no estoy de acuerdo con eso. La Biblia lo rechaza tajantemente y yo lo rechazo tajantemente. Pero no por eso yo voy a hacer justicia. Ni usted va a hacer justicia con su propia mano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué él dijo? Filipenses 4, 11, 12 nos va a dar un poco de luz para esto. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. En otras palabras, el apóstol Pablo había pasado por todo por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Sin embargo, él le dice a los Filipos o a la iglesia filipense, le dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Luego le dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y en estos tiempos de gran necesidad, el apóstol Pablo nos da una enseñanza y dice, y es así, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pastor, usted no sabe lo que nos ha pasado.
dices bien, pero el que escribió, el que le enseñó al apóstol Pablo a escribir esta palabra fue el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Él dice que te aprendas a contentar a pesar que tengas cualquier situación que te haya ocurrido en tu vida, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ahí es donde el apóstol Pablo entra al versículo 13 y él puede decir con toda libertad: yo he pasado por problemas, he tenido escasez, he sido golpeado, he sido latigado. ¿Qué no me han hecho? Me han golpeado, me han calumniado, he estado preso, pero puedo decir con toda libertad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le animo, amado hermano, a usted decir en medio de esta prueba que todo lo puede hacer. Puede salir de la situación en que está, puede ser sanado, puede ser libertado, puede ser bendecido, puede trabajar más, puede colaborar más, puede cooperar más, puede ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, puede ser un siervo de Dios, pero al igual que el apóstol Pablo, todo lo puedo hacer en Cristo. Mire, en Cristo que te fortalece. ¿Por qué te fortalece? Porque Cristo sabe que cuando pasamos por pruebas, por dificultades, tendemos a debilitarnos, tendemos a tambalear, tendemos a desubicarnos, tendemos a alejarnos, pero dice la palabra que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. O sea, Cristo te ayuda a hacer todo lo que tienes, pero a pesar que estás debilitado, dice que Él te va a fortalecer en medio de la prueba. ¿Cuánto decimos amén a todo esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya concluyendo, debe ser nuestra oración de batalla para este tiempo. La iglesia del Señor ha pasado por pruebas y la seguirá pasando por pruebas. Y hemos aprendido algunas lecciones y aprenderemos más lecciones que nos ayudarán a crecer más y más, hasta alcanzar a desarrollar el plan de Dios para su pueblo. Porque hay una vida cristiana que vivir como pueblo. Como un pueblo unido tenemos que vivir, ¿verdad? Orando con esta palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Queremos orar ahora. Si hay alguien en medio nuestro que está debilitado, que ha perdido muchas cosas en esta pandemia. Algunos hermanos, hermanas, amigos y amigas que han perdido familiares. Iglesias que han perdido sus pastores. Quiero decirles que no los perdieron, aunque los perdimos terrenalmente en esta tierra, pero ahora ellos están en la presencia de Dios. Queremos orar por todo aquel que está debilitado. ¿Ha menguado tu fe? ¿Ha menguado lo que creías? ¿Ha menguado eso que tanto anhelabas, llegar a la casa de Dios? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Señor, te doy gracias. Muchas gracias por todas las cosas bellas que tú haces. Gracias. Y te pedimos, Dios, que fortalezcas a este pueblo maravilloso que ha estado pendiente en esta página. Aquellos que escucharán más tarde esta palabra, Señor, te pido que lo fortalezcas grandemente para tu gloria y para tu honra. Señor, y aquel, Señor, que no tiene a Cristo, que esta noche pueda ser humillado y recibirte a ti como tu Señor y Salvador. Fortalécelos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo suplicamos y te damos gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias. Pronto estaremos como pueblo unido. Esté muy pendiente a la información por nuestra línea de la unidad de la iglesia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les amamos en el Señor. Saludos de mi amada esposa. Dios le bendiga.